En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y será creada y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Lectura del segundo libro de Crónicas, capítulos 13 y 14. Abías comenzó a reinar sobre Judá el año 18 del rey Jeroboam. Reinó 3 años en Jerusalén. Su madre era Micaya, hija de Uriel de Gibea. Siguió la guerra entre Abías y Jeroboam. Abías entró en combate con un ejército de 400,000 hombres escogidos, todos valientes guerreros. Jeroboam le hizo frente con 800,000 guerreros escogidos y valerosos. Abías, de pie en el monte Samaraim, que está en los cerros de Efraín, les gritó: «Escúchenme, Jeroboam y todo Israel. ¿Acaso no saben que Yahvé, el Dios de Israel, dio el reino de Israel para siempre a David, a él y a sus hijos, comprometiéndose para siempre? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, se rebeló orgullosamente contra su señor. Se juntaron con él unos hombres vanos y malvados, y se opusieron a Roboam, hijo de Salomón, de manera que Roboam, que era joven y sin experiencia, no los resistió. Y ahora ustedes quieren dominar el reino de Yahvé, que está en manos de los hijos de David. Ustedes son una muchedumbre, pero tienen los becerros de oro que Jeroboam les puso por dioses. ¿No han expulsado a los sacerdotes de Yahvé, los hijos de Aarón y los levitas? ¿No se han hecho sacerdotes a la manera de los pueblos de los demás países? Cualquiera que viene con un novillo y 7 carneros y pide ser consagrado, es hecho sacerdote de los que no son dioses. En cuanto a nosotros, Yahvé es nuestro Dios, y no lo hemos abandonado. Los sacerdotes, hijos de Aarón, sirven a Yahvé igual que los levitas. Cada mañana y cada tarde ofrecemos a Yahvé víctimas consumidas por el fuego y le presentamos el incienso aromático. Los panes ofrecidos están sobre la mesa pura y cada tarde se encienden las lámparas del candelabro de oro, pues nosotros guardamos el ritual de Yahvé nuestro Dios, en tanto que ustedes lo han abandonado. Miren que Dios está con nosotros a nuestra cabeza, con sus sacerdotes y las trompetas que se van a tocar frente a ustedes. Hijos de Israel, no hagan la guerra contra Yahvé, el Dios de sus padres, porque nada conseguirán». Entretanto, Jeroboam hizo dar un rodeo para poner una emboscada y atacarlos por detrás, de manera que él estaba frente a Judá y la emboscada a espaldas de éstos. Cuando los hombres de Judá se dieron cuenta, vieron que se presentaba el combate de frente y por detrás. Entonces clamaron a Yahvé, y mientras los sacerdotes tocaban las trompetas, los hombres de Judá lanzaron el grito de guerra. Y cuando los hombres de Judá lanzaron el grito de guerra,
Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Abías y su tropa les causaron una gran derrota. Cayeron 500,000 hombres escogidos de Israel. Quedaron entonces humillados los hijos de Israel, y prevalecieron los hijos de Judá por haberse apoyado en Yahvé, el Dios de sus padres. Abías persiguió a Jeroboam y le tomó las ciudades de Betel con sus aldeas, Gesaná con sus aldeas y Efrón con sus aldeas. Jeroboam ya no pudo restablecerse en los días de Abías, pues Yahvé lo hirió y murió. En cambio, Abías se fortaleció, tomó 14 mujeres y fue padre de 22 hijos y 16 hijas. El resto de los hechos de Abías, sus actos y palabras, están escritos en el relato del profeta Idó. Se acostó Abías con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David. Reinó en su lugar su hijo, Asá. En su tiempo el país estuvo en paz durante 10 años. Asá hizo lo que es bueno y recto a los ojos de Yahvé su Dios. Suprimió los altares del culto extranjero y los santuarios altos de las lomas. Derribó los monumentos y abatió los troncos sagrados. Invitó a los judíos a que buscaran a Yahvé, el Dios de sus padres, y cumplieran la ley y el mandamiento. Hizo desaparecer de todas las ciudades de Judá los santuarios altos y las columnas dedicadas al sol, y el reino estuvo en paz bajo su reinado. Edificó ciudades fuertes en Judá, porque el país estaba en paz, y no hubo guerra contra él por aquellos años, pues Yahvé le había dado tranquilidad. Dijo a Judá: edifiquemos estas ciudades, y cerquémoslas de murallas, torres, puertas y barras, mientras el país esté a nuestra disposición, pues hemos buscado a Yahvé nuestro Dios, y por haberlo buscado, Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron y prosperaron. Asá tenía un ejército de 300,000 hombres de Judá, que llevaban escudos grandes y lanzas, y 280,000 de Benjamín, que llevaban el escudo pequeño y eran arqueros, todos ellos esforzados guerreros. Salió contra ellos Serach, el etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y llegó hasta Maresá. Salió Asá contra él, y se pusieron en orden de batalla en el valle del norte de Maresá. Asá invocó a Yahvé su Dios y dijo: Oh Yahvé, puedes ayudar al desvalido como el poderoso. Ayúdanos pues, Yahvé, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. En tu nombre marchamos contra esta inmensa muchedumbre. Yahvé, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti hombre alguno. Yahvé derrotó a los etíopes ante Asá y los hombres de Judá, y los etíopes se pusieron en fuga. Asá y la gente que estaba con él los persiguieron hasta Gerar, y cayeron de los etíopes hasta no quedar uno vivo, pues fueron destrozados delante de Yahvé y su campamento, y se recogió un botín inmenso. Se apoderaron de todas las ciudades alrededor de Gerar, pues el terror de Yahvé pesaba sobre ellos, y saquearon las ciudades, pues había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las tiendas donde se recogían los ganados, capturando gran cantidad de ovejas y camellos. Después se volvieron a Jerusalén.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del segundo libro de Macabeos, capítulo 10. Macabeo y sus compañeros, con la ayuda del Señor, recuperaron el templo y la ciudad. Destruyeron los altares levantados por los extranjeros en las plazas, como también los recintos sagrados. Después de haber purificado el templo, hicieron un nuevo altar, y después de sacar fuego del pedernal, ofrecieron sacrificios. Luego de 2 años de interrupción, hicieron humear el incienso, encendieron las lámparas y depositaron en la mesa los panes de la proposición. Enseguida, postrados y tendidos en el suelo, le rogaron al Señor que no los dejase más caer en esas desgracias. Le pedían que si volvían a pecar los corrigiera como es debido, pero que no les entregase más a naciones impías y bárbaras. El templo fue purificado el mismo día en que había sido profanado por los paganos, esto es, el 25 del mes de Calleus. Se celebró jubilosamente la fiesta durante 8 días, como se hace en los días de las tiendas. Podían recordar que hasta hacía poco tiempo se había celebrado la fiesta de las tiendas en las montañas, escondiéndose en cavernas como animales salvajes. Por eso, llevando ramas y palmas, entonaron cánticos a la gloria del que había llevado a cabo la purificación de su templo. Después de una declaración pública y de una votación, decidieron que toda la nación judía celebraría anualmente esos mismos días. Acabamos de decir cuál fue el fin de Antíoco, llamado Epífanes. Hablaremos ahora de Antíoco Eupator, el hijo de ese rey impío, resumiendo las desgracias ocasionadas por las guerras. Después de haber heredado el reino, Antíoco Eupator puso al frente de sus asuntos a un tal Lisias, al que también nombró general supremo de Celesiria y Fenicia. Allí sucedió a Ptolomeo, llamado Macrón. Ese hombre trataba de solucionar los problemas de los judíos de una manera pacífica. Incluso había sido el primero en reparar con justicia las injusticias cometidas con los judíos. Por eso los amigos del rey lo acusaron a Eupator. Oía a cada rato que lo llamaban traidor. Le criticaban que hubiera abandonado Chipre, la que le había sido confiada por Filometor, y que se hubiera pasado al lado de Antíoco Epífanes. Viendo que no podía más desempeñar su cargo con honor, se envenenó. Gorgías, que fue nombrado general en la misma región, mantenía mercenarios con los que hostigaban a los judíos. Al mismo tiempo, los idumeos, que poseían fortalezas bien ubicadas, no dejaban de molestar a los judíos. Acogían a los que habían sido expulsados de Jerusalén y hacían todo para prolongar las hostilidades. Macabeo y sus hombres hicieron rogativas públicas. Le pidieron a Dios que se pusiera de su lado y luego se lanzaron al ataque de las fortalezas de los idumeos. En medio de un violento combate, se adueñaron de estas posiciones, después de haber hecho retroceder a todos los que combatían en las murallas. Luego degollaron a cuantos caían en sus manos, matando al menos a 20,000. 9,000 se habían refugiado en 2 torres bien fortificadas y provistas
de todo lo necesario para resistir un sitio. Macabeo dejó allí a Simón y a José, como también a Zaqueo y sus compañeros, en número suficiente para mantener el asedio, y él partió a combatir donde era más urgente. Pero los hombres de Simón, por amor al dinero, se dejaron sobornar por algunos de los que estaban en las torres. Dejaron escapar un cierto número por 70,000 dracmas. En cuanto se enteró Macabeo de lo que había pasado, reunió a los jefes del pueblo y acusó a esos hombres que habían vendido a sus hermanos y que habían dejado escapar a sus enemigos por dinero. Mandó ejecutar a esos traidores y se apoderó luego de las 2 torres. Tuvo pleno éxito con las armas en la mano y dio muerte en esas 2 fortalezas a más de 20,000 hombres. Mientras tanto, Timoteo, que había sido vencido anteriormente por los judíos, regresó. Había reclutado numerosas tropas extranjeras, entre ellas una numerosa caballería que venía de Asia, y pensaba apoderarse de Judea por las armas. Cuando se aproximaba, Macabeo y sus hombres se vistieron de saco para suplicarle a Dios y se echaron polvo en la cabeza. Se postraron al pie del altar, pidiendo al Señor que les demostrara su bondad, haciéndose el enemigo de sus enemigos y el adversario de sus adversarios, tal como la ley lo dice. Terminada su oración, tomaron sus armas y avanzaron bastante lejos de la ciudad. Cuando llegaron cerca del enemigo, tomaron posiciones. Cuando el sol apenas acababa de salir, ambos bandos se lanzaron al ataque. Unos contaban para obtener el éxito y la victoria con su valentía, pero sobre todo con la ayuda del Señor. Los otros no tenían más ayuda del Señor, los otros no tenían más guía que su pasión. En lo mejor de la refriega, los enemigos vieron que venían del cielo 5 hombres magníficamente montados en caballos con riendas de oro, los que avanzaban al frente de los judíos. Pusieron a Macabeo en medio de ellos, y protegiéndolo con sus armaduras, lo volvían invulnerable. Al mismo tiempo lanzaban a los enemigos flechas y rayos, y éstas, enceguecidos y aterrorizados, salían huyendo para todas partes. Murieron 20,500 y 600 de caballería. Timoteo, por su parte, se refugió en una plaza llamada Gázara, una importante fortaleza cuyo general se llamaba Quereas. Llenos de entusiasmo, Macabeo y sus hombres sitiaron la fortaleza durante 4 días. Los que estaban dentro, contando con la solidez de sus defensas, pronunciaban toda clase de blasfemias y palabras que no se pueden repetir. Al inicio del 5.º día, 20 jóvenes del ejército de Macabeo, furiosos por esas blasfemias, se lanzaron contra la muralla con gran valentía y golpearon salvajemente a todos los que cayeron en sus manos. Los otros atacaron también a los sitiados tomándolos por la espalda y prendieron fuego a las torres. Encendieron hogueras, donde fueron quemados vivos los que habían blasfemado. Otros rompieron las puertas y le abrieron un boquete al resto del ejército que se apoderó de la ciudad. A Timoteo, que se había escondido en una cisterna, lo degollaron junto con su hermano Quereas y Apolofane. Cuando terminaron, bendijeron al Señor con himnos y cantos de acción de gracias, porque acababa de conceder a Israel un gran favor al otorgarle la victoria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.